vamos a hablar de la ciencia copernicana, la materia de Historia de las Ciencias, y les habla Juliana García Rodríguez, estudiante de UPB. La ciencia copernicana comienza su historia aproximadamente a partir del siglo XVI, luego de la publicación de la sustanciosa obra copernicana de Revolutionibus Orbium Celestium. Y esto porque son las tesis de Copérnico, en la que despierta el interés por un sistema del mundo con un sol más o menos central. Como es bien sabido, la ciencia no avanza a pasos gigantes, sino pequeños, razón por la cual es justo pensar que aquello dicho por Copérnico tenga base en lo mencionado por otros autores. Es por esto que es lógico que Copérnico tomara ideas de la ciencia antigua para montar su modelo del mundo. Entonces, para entender bien acerca de lo que se habla, hablemos de la ciencia propuesta por Copérnico. En el siglo XVI, en su primera parte, Copérnico, a pesar de ser católico, desarrolla su teoría heliostática, cosa seria, porque aquí está diciendo que el Sol no se mueve. Como se sabe, Copérnico vivió en una época en la cual, según la historia, la filosofía y de la ciencia, lo que primaba era el pensamiento cristiano y por lo mismo aristotélico, que cuestiona muy poco la conformación del universo porque todo ha de ser obra del divino creador, y si se ha de cuestionar, podría imputársele a esta persona de hereje, pues al fin y al cabo el poder lo tiene la Iglesia, por ende es suya la última palabra. Recordemos que en esta época, es decir el siglo XVI, la religión no era la misma que la que era 1 o 2 siglos antes. Ya ha empezado la revolución y se ha dividido en protestantes y católicos. Sin ser eso suficiente, el rey Enrique VIII cuestiona la autoridad del Papa y da origen a una nueva iglesia comandada por el arzobispo de Canterbury llamada anglicana. Teniendo entonces esta división religiosa con tanta fuerza social y política, va a llegar entonces un llamado científico supuestamente a postular que lo que creen todos no es así. Para Copérnico no fue fácil todo esto. Había un demasiado estigma social y religioso. Por ejemplo, Martín Lutero le tituló de hereje una vez leyó el Commentariolus, publicación en donde Copérnico enlista a sus amigos sus postulados sin explicación matemática alguna, hecho que se le reserva al de Revolutionibus. Por tales motivos, colegas suyos le ayudaron a tantear el terreno y el supuesto recibimiento que tendría su obra una vez publicada, y lo hicieron por medio de textos breves, entendidos popularmente como prólogos de su obra, sin serlo realmente, en los cuales se daba a entender cuáles serían los postulados a tratar en la obra copernicana, pero sin una explicación matemática. Pero Copérnico no estaba solo. Nicolás Schönberg, el cardenal de Capua, estaba muy interesado en la teoría propuesta por Copérnico y le incentivó a publicarla aún 36 años después de haber sido escrita. Copérnico, para concebir su obra, debe partir de un presupuesto: salvar los fenómenos, pero respetar la uniformidad de los movimientos de los cuerpos celestes. Es por esta razón que recurre a los argumentos de Platón y Aristóteles. Es entonces cuando Copérnico se pregunta si puede hallar un sistema de círculos más racional, mediante el cual puede dar cuenta de toda irregularidad aparente sin tener que postular movimientos diferentes del circular uniforme alrededor de los centros correspondientes para explicarlo. Por lo cual, emprende un proyecto en el cual se debe cumplir: a. Elaborar un sistema del mundo cuya característica principal sea la sencillez explicativa, y sin enredarlo con eso de un montón de esferas. B. Respetar el principio de uniformidad y circularidad del movimiento. Dicha solución se plantea en forma de 7 postulados. 1. No existe un centro único de todos los círculos o esferas celestes. Así, cada uno tiene su propio centro y estos centros no son materiales, aunque pueden coincidir con cuerpos materiales, sino que son más bien puntos matemáticos, ecuantes si se quiere. 2. El centro de la Tierra no es el centro del mundo, sino tan solo el centro de gravedad y el centro de la esfera lunar. Este habla de la gravedad terrestre y no del centro del mundo. 3. Todas las esferas giran en torno al Sol, que se encuentra en medio de todas ellas, razón por la cual el centro del mundo está situado en las proximidades del Sol. Se debe entender que el Sol no es el centro, sino que se encuentra cerca de un punto matemático calculado como el centro. 4. La razón entre la distancia del Sol a la Tierra y la distancia a la que está situada la esfera de las estrellas fijas es mucho menor que la razón entre el radio de la Tierra y la distancia que separa nuestro planeta del Sol, hasta el punto de que esta última resulta imperceptible en comparación con la altura del firmamento. Esto hace alusión a que si es imperceptible la distancia Sol-Tierra en comparación con la distancia Sol-esfera de las estrellas fijas, lo será mucho más el insignificante diámetro de la Tierra. Esto es, que el universo copernicano es mucho más grande que los clásicos sistemas universales. 5.
Cualquier movimiento que parezca acontecer en la esfera de las estrellas fijas no se debe en realidad a ningún movimiento de esta, sino más bien al movimiento de la Tierra. 6. Los movimientos de que aparentemente está dotado el Sol no se deben en realidad a él, sino al movimiento de la Tierra y de nuestra propia esfera, con la cual giramos en torno al Sol exactamente igual que los demás planetas. La Tierra tiene, pues, más de un movimiento. 7. Los movimientos aparentemente retrógrados y directos de los planetas no se deben en realidad a su propio movimiento, sino al de la Tierra. Por consiguiente, este por sí solo basta para explicar muchas cosas de las aparentes irregularidades que en el cielo se observan. Con esto vemos que Copérnico trata de diferenciar tres cosas. Primero, los movimientos aparentes son productos visuales de los movimientos de la Tierra. Segundo, los movimientos reales o uniformes de los planetas por su órbita. Tercero, que la explicación de los movimientos uniformes de los planetas no es matemática al estilo de Ptolomeo, sino una explicación cualitativa de la naturaleza de esos movimientos. Entonces, los presupuestos fundamentales de Copérnico, que anteceden cualquier tipo de teorización sobre la naturaleza del mundo, son: A. Que todos los movimientos celestes ocurren en torno al Sol. B. Que la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. C. Que el universo está limitado por las esferas de las estrellas fijas. Y si llegamos al orden del modelo copernicano para entender y tener una visión más completa, debemos entender que Copérnico creía que también había una esfera de estrellas fijas, la cual delimitaba el fin del mundo, por fuera del cual no había nada. El universo es finito. Ahora, hablando de Revolutionibus, Copérnico atribuye su concepción del universo a la tradición pitagórica, es decir, a la que concebía el movimiento de la Tierra. Se trataba de negar la inmovilidad de la Tierra. Se habla entonces de tres movimientos de la Tierra en su órbita, supuestamente perfectamente circular, según Copérnico, y son rotación, traslación y los movimientos de precesión de los equinoccios. Aquí se habla entonces de los postulados fundamentales del De Revolutionibus. Primero, el mundo es esférico. Segundo, la Tierra es esférica. Tercero, el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto por movimientos circulares. 4. El tamaño de la Tierra es un punto con respecto a la enorme magnitud del mundo o subsecuentemente a la distancia entre el Sol y la esfera de las estrellas fijas. 5. La Tierra tiene más de un movimiento. 6. El Sol está como en el centro del mundo. 7. El mundo está limitado por la esfera de las fijas, o lo que es lo mismo, es finito. 8. Los movimientos retrógrados observables de los 5 planetas son producto de la combinación del movimiento de la Tierra y de los planetas. Encontramos 3 postulados de ambos textos que coinciden y son: A. El tamaño de la Tierra es un punto con respecto a la enorme magnitud del mundo. B. El Sol está como en el centro del mundo. Y C. Los movimientos retrógrados observables de los 5 planetas son producto de la combinación del movimiento de la Tierra y el de los planetas. Para explicar la centricidad del Sol, Copérnico se encontró con postulados refutables y cuando se enfrenta a la demostración matemática se llega a la conclusión de que no es posible considerar al Sol como centro de los movimientos celestes, ni siquiera siendo ubicado en el punto de centro geométrico. Esto es entonces una complicación para la explicación de los movimientos retrógrados de los planetas, en los cuales también se debió asumir un Sol descentrado con respecto a las órbitas circulares de los planetas, y a dichos movimientos retrógrados se les debió tener entonces como una combinación de movimientos, círculos y esferas. Ahora bien, la demostración matemática de los movimientos retrógrados propone tener en cuenta el axioma de la circularidad y la relatividad óptica del movimiento. Con esto quiero explicar que la razón por la cual podemos observar fenómenos de esta índole es debido a las distintas posiciones de la Tierra y del observador en su órbita alrededor del Sol, y las diferentes ubicaciones del planeta observado, claramente. De lo que resulta la ilusión óptica de la retrogradación. Los demás postulados del comentario son: 1. Que el mundo es esférico. 2. Que la Tierra es esférica. 3. Que el movimiento de los cuerpos celestes es regular y circular, perpetuo o compuesto por movimientos circulares. 4. Que la Tierra tiene más de un movimiento. Y 5. Que el mundo está limitado por la esfera de las estrellas fijas, o lo que es lo mismo, que es finito. Y se dividen estos 5 postulados en 2 grupos. El primero acerca de la naturaleza esférica del mundo y el segundo acerca de los movimientos terrestres. Y llegamos entonces a las conclusiones.
en donde cabe resaltar que la ciencia copernicana es el punto de partida de la fundación de la ciencia moderna, que además da la instauración de una nueva forma de investigación científica y que a pesar de la grandeza de Copérnico, para su tiempo, su pensamiento aún posee limitaciones.